Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Mariana Vilés y soy gerente general de Status, plataforma jurídica. Gracias a nuestros invitados que han estado, que se han dispuesto a acompañarnos el día de hoy. Los vamos a presentar debidamente. Sin embargo, antes quiero mencionarles que hemos escogido este tema de las elecciones generales porque vivimos en un mundo actual que se ha transformado y que es virtual y que el acceso a la información es tan grande que a veces puede confundir y tergiversar la información. Entonces es importante que estos sucesos que ahora ocurren en nuestro país pues sean analizados desde diferentes perspectivas y objetivamente. Las elecciones generales en Bolivia obviamente se han visto retrasadas por la pandemia que el mundo entero está sufriendo. Es lógico que se haya interrumpido este calendario, sin embargo, hay muchos factores que analizar al respecto, por lo que vamos a tener una visión tanto jurídico-constitucional como política de este evento. Esperemos que disfruten mucho esta charla. Les vamos a pedir, al ser un tema tan polémico, que ustedes guarden todo el respeto del mundo a nuestros panelistas. El objetivo de esto es, pues, analizar la situación objetivamente. Status, quiero dejar claro que no se relaciona ni se identifica con ningún tipo de, ningún partido político, no tiene ninguna inclinación política y pues lo que nosotros impulsamos es el Estado de Derecho, la democracia y por supuesto todo lo que son las leyes, la Constitución y lo que nos garantiza nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto, voy a dar paso a nuestros panelistas. Al decir eso, pueden ir todos ustedes participando en la sección de comentarios, haciendo sus comentarios. Vamos a ir avanzando por etapas, de manera de que vamos a terminar una etapa y vamos a ir preguntándoles a nuestros panelistas todo lo que ustedes tengan que decir y sus comentarios y dudas. Todo en el marco del respeto. Bien, voy a empezar presentando a Sebastián Pazarnés. Él es magíster en Derecho Constitucional, titulado por excelencia en la Simón y Patiño, pues tiene estudios también en argumentación jurídica y se dedica pues a la defensa de los derechos fundamentales a través de acciones constitucionales. También hace pues defensa de los privados de libertad. También tenemos a Wim Kammerberg Romero. Él es titulado en Ciencias Políticas. Su tarea y su trabajo pues gira alrededor del análisis de discursos políticos y la filosofía política. Es ganador de los premios, diferentes premios como Juana Zurduy. ¿Y cuál es el otro premio, Wim, que tienes? Desarrollando América Latina. Desarrollando América Latina, exactamente. También es periodista, escribe muchos artículos y bueno, ambos muy jóvenes, pero la verdad es que muy buenos profesionales, excelentes en el área de cada uno. Por eso es que los hemos invitado el día de hoy para que podamos analizar este tema tan importante para nuestro país y podamos ir viendo qué es lo que está pasando. Pues sin más que decir, agradecerles a todos por su presencia y te paso la palabra, Sebastián. Muchas gracias. A ti, Mariana, y gracias por la presentación. El pasado 9 de junio del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado a todos los países de la región a garantizar el Estado constitucional de derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema de protección de derechos humanos nos recuerda que para garantizar un modelo de convivencia en el marco del respeto, se tiene que, por un lado, garantizar la separación de funciones, que no es otra cosa que la independencia y coordinación entre los órganos del poder público, el ejecutivo, legislativo, judicial y, en el caso boliviano, electoral. Pero además implica el sometimiento estricto de gobernantes como gobernados a la Constitución y a las leyes. Asimismo, la vigencia de derechos fundamentales e instituciones democráticas fuertes. ¿Esto qué quiere decir? Que a los fines de consagrar este Estado constitucional de derecho, es necesario también que esté en vigencia la democracia representativa, que nuestras autoridades gocen de una legitimidad que les permita gobernar en el marco de estos parámetros.
En ese marco, estamos dentro de un proceso electoral que para los bolivianos en los hechos empezó en las elecciones primarias de enero del 2019, unas controvertidas elecciones primarias donde en base de una ley de organizaciones políticas se llamó a los candidatos, pese a que no había una controversia o habían posibilidades de otros binomios, a que se votara. De ahí que el proceso electoral boliviano empezó ya hace más de un año, ¿no? Y hemos vivido efectivamente un proceso controvertido, es decir, ha habido por lo menos una habilitación de candidatos cuestionada, porque estaba prohibida por la Constitución, un fallo constitucional que habilitaba eso, ha habido un referéndum que muchas de las personas de los bolivianos creen que se ha inobservado, también ha sido un proceso electoral controvertido porque ha sido calificado por organismos internacionales, incluyendo por la OEA, como poco transparente, autoridad electoral parcial, que ha habido modificación de actas, servidores ocultos, falsificación de firmas y una insólita interrupción del conteo preliminar. Eso ha llevado que las elecciones generales del 20 de octubre del 2019 se vean profundamente cuestionadas y a una crisis institucional y política que derivó posteriormente en la renuncia del presidente, del vicepresidente y de las presidencias de la Cámara de Senadores y Diputados. En eso, al existir un vacío de poder, se da lo que los constitucionalistas llamamos la sucesión constitucional, es decir, ¿quién asume la titularidad del Ejecutivo frente a las renuncias de las principales autoridades llamadas por la Constitución y por la ley a ejercer esas funciones? En este orden de ideas es que la señora Yanine Áñez Chávez asume la presidencia y es bendecida o avalada por un comunicado que lo tenemos en las diapositivas, donde el Tribunal Constitucional dice que ya ha habido un precedente constitucional el año 2001 a través de la Declaración Constitucional 0003/1, donde se establece que en caso de que exista un vacío de poder, inmediatamente la Presidencia de la República va a suceder o va a permitir que, en este caso, la señora Yanine Áñez, que ejercía la segunda vicepresidencia del Senado, asuma ipso facto la presidencia del Estado. Así también, esta misma declaración constitucional establece que la vicepresidencia, que también ha renunciado, quede en acefalía, convirtiendo el presidente del Senado como presidente del Congreso, y hoy en día entendemos como presidente de la Asamblea Legislativa. Ese es el marco en que se dio los antecedentes para llegar a este nuevo proceso electoral que vamos a enfrentar nuevamente. Ahora, esa breve introducción, quisiera dar la palabra a Win para que nos diga cuáles son sus comentarios al respecto. Sí, gracias. Creo que también conviene más o menos atender a lo que está en juego en Bolivia. Si bien entendemos que lo que está en juego en Bolivia son, por ejemplo, una opción en el poder ahora mismo que busca prorrogarse en el poder con muy poca legitimidad, también está en juego, por ejemplo, prácticas de vieja data, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la institucionalidad en el país? Y cuando me refiero a institucionalidad, me refiero justamente a las características de vivir en un Estado de Derecho, pero además de vivir en democracia. Y una de esas características es la institucionalidad, en el sentido de que tienen que haber separación de poderes, pero además reglas claras donde, por ejemplo, la ley esté clara para todos y además sirva para no en beneficio de los que están gobernando, sino para, por ejemplo, una competencia electoral justa. En ese sentido, las elecciones generales de octubre de 2019 debieron haber sido anuladas por los siguientes motivos. Y vamos a ver por qué hablo de institucionalidad y por qué es necesario comprender la institucionalidad para comprender las cosas en las que estamos viviendo ahora. ¿Y por qué? Porque en realidad cuando hablamos de institucionalidad en Bolivia, hablamos en primer lugar de un sistema político que es
muy concentrado en las decisiones del presidente, es decir, una asamblea, o perdón, un poder que es hiperpresidencialista, porque las decisiones recaen siempre en la presidenta o en el presidente y a nombre de un proyecto político o, por ejemplo, de una mayoría en la asamblea, por ejemplo, intervienen ciertas instituciones como, por ejemplo, otros poderes, ¿no? Eso se puede replicar no solamente en las elecciones del año pasado, pero también, por ejemplo, en qué es lo que estamos viendo ahora mismo, y además, mucho peor, cómo se está dando esto en una crisis, ¿no? Las crisis tienden generalmente a incrementar el poder del Estado frente a la sociedad. Si empezamos por las elecciones primarias de enero del 2019, nos vamos a encontrar ya con contradicciones del entonces Tribunal Supremo Electoral, a raíz de la mal diseñada Ley 1096 de organizaciones políticas. ¿Por qué digo mal diseñada? Porque, por ejemplo, cuando renuncia Jaime Paz Zamora, que no estuvo muerto y que estaba sano, porque así lo sabemos, no fueron causales, o sea, es decir, cuando renuncia Jaime Paz Zamora a su candidatura por el Partido Demócrata Cristiano, el Tribunal Supremo Electoral no se pronuncia siquiera, bueno, se pronuncia, pero no aplica correctamente lo que dice, por ejemplo, la Ley 1096 en su artículo 29 respecto a las causales de renuncia, y dice más bien que ahí aplica la Ley 026 en su artículo 108 respecto a las renuncias de candidaturas. ¿Por qué está mal hecha la Ley 1096? Porque no contempla la renuncia de candidaturas por un lado, pero no tampoco contempla qué hacer en caso de que, por ejemplo, un candidato no esté, ¿no? Es decir, si se lo puede reemplazar. Entonces, en julio, si no me equivoco, es cuando, por ejemplo, Chi Yung-chung, el candidato bastante polémico del Partido Demócrata Cristiano, hace su aparición y sin elecciones primarias, es decir, sin elecciones que lo avalen como candidato presidencial al interior de su partido, y junto a él, por ejemplo, Shirley Franco en Bolivia dice no, e Ismael Rodríguez, que también renuncia en Frente para la Victoria. En realidad, lo que estamos viendo es que el Tribunal Supremo Electoral ya fue incompetente en ese sentido, en el sentido de que no aplicaba, no sabía muy bien qué ley aplicar, si la 1096 o la ley 026 del régimen electoral respecto a la renuncia de candidaturas, pero esto en julio. En enero tampoco se había pronunciado respecto al carácter nada democrático de las elecciones primarias, porque ningún partido, con la excepción del MNR, presenta otros binomios fuera de los que iban a ser ya candidatos presidenciales. Es decir, no hay competencia electoral al interior de los partidos, siendo que la ley 1096 de organizaciones políticas buscaba básicamente institucionalizar los partidos a través de la competencia electoral. Entonces, si el Tribunal Supremo Electoral es incompetente ya por no haberse pronunciado respecto a estos casos, lo que llama más la atención es justamente la candidatura de Chi. Y probablemente esta sea una lectura muy política de mi parte, pero si uno recuerda cuáles eran las encuestas de intención de voto entre, por ejemplo, agosto y septiembre, uno encontraba generalmente que Chi Yung-chung, o es decir, el Partido Demócrata Cristiano, tendía a romper el voto, o en todo caso disminuir el voto a favor de Carlos Mesa en Comunidad Ciudadana y de Óscar Ortiz en Bolivia dice no. Por una característica muy simple, estaba el hecho que Chi Yung-chung, por sus posturas muy conservadoras y contestatarias, parecía, digamos, representar un descontento con una clase política, así entre comillas, que probablemente representaba a Carlos Mesa y Óscar Ortiz. Es decir, Chi Yung-chung representaba un voto en descontento con la oposición al MAS. Es muy probable que el Tribunal Supremo Electoral no se haya pronunciado porque, tal vez, son hipótesis, el Ejecutivo estaría interviniendo o tal vez hay una conveniencia o cálculo político de por medio. Porque como estamos viendo, Chi Yung-chung parecía ser bastante favorable al voto, digamos, a favor del MAS, porque estaría disminuyendo el voto de Comunidad Ciudadana y Bolivia dice no. Pero bueno, estas son obviamente hipótesis que no las vamos a poder comprobar porque no tenemos la información de primera mano, pero sí nos debería conducir, por ejemplo, a los conflictos de octubre y noviembre. Hago toda esta introducción porque lo que tenemos que entender es que en Bolivia los mecanismos institucionales son saltados a nombre generalmente de un proyecto político. Entonces, cuando llegamos al conflicto entre octubre y noviembre a raíz del fraude o del informe de la Organización de Estados Americanos, o mejor dicho, a raíz de que se para
el conteo, conteo preliminar en el Tribunal Supremo Electoral, lo que encontramos ahí es que si se para el conteo preliminar por un lapso, por ciertas horas, en realidad eso ya vulneraba la ley 018 del del órgano electoral plurinacional, que en su artículo 14 dice que todos los actos de los funcionarios en este órgano son siempre públicos y de no ser así son pasibles a nulidad. Entonces significaría que las elecciones ya debieron haber sido resueltas nulas. No lo hemos visto así. Yo prefiero mantenerme con la lectura de que las elecciones debieron haberse anulado. ¿Y por qué? Porque es necesario no entrar en el debate sobre si es que ha existido golpe o fraude, por la siguiente razón. Independientemente de lo que creamos, si es que existe golpe o fraude en noviembre, independientemente de nuestras preferencias partidarias, lo que aquí está en juego o lo que se está demostrando aquí es que cómo, digamos, un proyecto político a nombre de prorrogarse en el poder puede intervenir en otros poderes, ¿no? Entonces, aquí no se han anulado las elecciones. Lo que hemos visto después ha sido la renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera, además de algunos diputados que, por ejemplo, no asistían a la Cámara de Diputados, también de senadores, para evitar que Yanine Áñez asuma el mandato. Pero de lo que se trata es que la lectura sobre golpe o fraude tiende generalmente a ocultar una verdad, ¿no? Es decir, tiende a favorecer una posición política respecto a que, por ejemplo, si es que ha habido fraude, entonces significa que, por ejemplo, al MAS le debería quitar la personalidad jurídica. Ese no es un tema que yo vaya a discutir porque no tengo las herramientas, o que si se queda uno con la lectura del golpe, entonces va a empezar a sesgar su propia visión de política y va a empezar a llamar golpistas o derechistas a todo el que no crea como él cree, digamos, o todo aquel que no crea en la visión política que uno mismo tiene, ¿no? Son dos visiones sesgadas. Entonces, lo que tenemos que quedarnos con esto es que hay múltiples, digamos, eventos, ¿no? Que nos demuestran que no se trata de quedarse con estas lecturas, sino de que existe la necesidad de que la política boliviana, en todo caso el sistema político boliviano, deje de tender, de encontrarse con la tendencia de que las decisiones deben ser concentradas por el presidente o por la presidenta, amparados en una mayoría en la asamblea. Ahora, no sé si podemos pasar a la sucesión constitucional, que estabas hablando. Bueno, ahora, por un lado, lo que yo estaba diciendo es que uno no puede quedarse con la lectura de golpe o fraude porque significaría sesgar sesgar, digamos, el análisis o sesgar, digamos, qué es lo que está pasando en realidad en Bolivia. Y yo obviamente no voy a leer o no me voy a dedicar a analizar qué es lo que decía la sentencia constitucional, pero lo que sí me gustaría llamar la atención es que si uno, a pesar de que no estemos en esta dicotomía sobre golpe o fraude, nos vamos a encontrar con que las múltiples acciones de Yanine Áñez, el crecimiento del poder militar en Bolivia, estarían llevándonos justamente por la vía del autoritarismo a decir de que efectivamente sí puede existir la posibilidad de que haya habido un golpe. No estoy decantándome por la opción de golpe, pero lo que sí estoy diciendo es que las prácticas antidemocráticas que parecen una prolongación de lo que pasó con el MAS y sus intervenciones constantes del Ejecutivo, por ejemplo, en el electoral, parecen demostrar que vamos a esa vía. Y si tomamos tan solo el concepto de golpe como tal, es decir, una élite que toma el poder y que se mantiene en él y que además se salta cualquier mecanismo institucional, vamos a ver que Yanine Áñez junto a los militares estarían cumpliendo estas condiciones. Yo no quiero decir que el MAS tenga que volver, no quiero decir que tenemos que votar por el MAS, no estoy decantándome por ninguna opción política, pero hay que llamar atención sobre eso, es decir, cómo para, digamos, un proyecto político se busca saltar la institucionalidad y, por ejemplo, a través de ciertas etiquetas a otro conjunto de la población, esa institucionalidad está siendo rebasada. Y precisamente a los fines de resolver esta crisis política que provocó la renuncia de las altas autoridades y esta sucesión constitucional que también es controvertida, es que se ha creado
el marco normativo para conducir al Estado hacia una nueva elección. Una elección que resuelva precisamente esta crisis política en el marco de la institucionalidad. De ahí que en noviembre del 2019 ya Yanine Áñez como presidenta en funciones y por otro lado la Asamblea Legislativa Plurinacional conducida por la señora Eva Copa, se llegan a acuerdos políticos en donde se plasma esta ley del régimen excepcional y transitorio para la realización de las elecciones generales. En esta ley, en primer lugar, se deja sin efecto las elecciones de octubre del 2019 y sus resultados. La segunda disposición que tiene es la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y también de tribunales electorales departamentales, lo que implicaba cesar las funciones de los vocales departamentales como diputados, perdón, como departamentales, como el Tribunal Supremo Electoral, y elegir unos nuevos. En esta elección de nuevas autoridades surge la vista de Salvador Allende como la figura, como la persona encargada de dar transparencia a este nuevo proceso. Así también se convocan a nuevas elecciones y ahí aquí hay una clave importante, ya que las circunscripciones delimitadas para estas nuevas elecciones van a ser en el marco de la gestión del 2019. Así también se ordena el saneamiento del padrón electoral y se establece un plazo de 120 días para la realización de nuevas elecciones. De ahí que el Tribunal Supremo Electoral va a fijar inicialmente la fecha para el 3 de mayo del 2020, estas nuevas elecciones. Junto con esta ley que crea este régimen excepcional y transitorio electoral, es importante establecer que se van a acortar nuevos plazos, procedimientos. Por ejemplo, ya no va a haber unas elecciones primarias, como la ley de organizaciones políticas lo determina. Y también se van a reducir los plazos establecidos por la ley electoral y régimen electoral para las candidaturas. Y esto es por la excepcionalidad que merecía este caso. Es necesario entender que la función electoral, que es organización, ejecución de elecciones y proclamación de resultados, es una función atribuible únicamente al órgano electoral y está regulado por la Constitución, por la ley del órgano electoral, por la ley del régimen electoral. Y en ese sentido, el órgano electoral es un órgano independiente, pero también está sometido a la ley, como cualquier otra autoridad. Junto con esta ley de régimen excepcional y transitorio, también se tiene que dar la ley de excepcional de prórroga de mandatos. Es decir, las autoridades electas terminaban su mandato en enero del 2020, lo que implicaba que para seguir adelante con este camino hacia nuevas elecciones, la Asamblea sacó una ley excepcional de prórroga de mandatos de autoridades electas donde determinaban que tanto presidente como asambleístas iban a alargarse en sus funciones hasta la posesión de las nuevas autoridades en el marco de la Ley 1276. Asimismo, las autoridades de las entidades territoriales autónomas también tenían esa prórroga de sus funciones hasta que se posesionen a las nuevas. Esta ley, antes de que sea promulgada, fue sometida a un control previo de constitucionalidad. Precisamente, la señora presidenta del Senado, Eva Copa, le elevó en consulta al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional sacó la Declaración Constitucional 1/2020 de 15 de enero. Y es interesante esta Declaración Constitucional, ¿por qué? Porque en sus 40 páginas nos dice lo siguiente, que esta situación que vive Bolivia no está contemplada en la Constitución, por lo tanto hay un vacío jurídico. Y para resolver la controversia es necesario tomar algunos principios de la Constitución. Por ejemplo, que el Estado no puede quedar con un vacío de poder. Eso es peligroso para la institucionalidad y también puede impedir que cumplan sus funciones como la defensa de los derechos fundamentales o la prestación de servicios básicos. En consecuencia,
la prórroga de mandato de las autoridades electas es posible solamente cuando se cumplan 3 condiciones. La primera, que es excepcional. Evidentemente estamos ante una situación que no se ha vivido en Bolivia y precisamente cumple esta función de excepcionalidad. También tiene que ser limitada en el tiempo. Cuando la ley de prórroga de mandatos nos dice que las autoridades actuales van a ejercer sus funciones hasta la posesión de las nuevas autoridades en el marco de la ley del régimen excepcional y transitorio, nos está dando una limitación en el tiempo. Y finalmente, justificada, es decir, que tiene una razón de ser, y en este caso es evitar el peligroso vacío de poder que podría provocar no la prórroga de los mandatos. Entonces, a partir de aquí, esta declaración constitucional sugiere que todas las autoridades que hasta el momento siguen en funciones tienen esa condición precisamente de transitorios y excepcionales. Por tanto, ahí empieza también a ver cuál es la legitimidad de las autoridades hoy en día para tomar decisiones de Estado, ya sea reducir ministerios, ya sea modificar la estructura del órgano ejecutivo, o ya sea, como la Asamblea ha empezado hoy en día, a apresurar el nombramiento de las altas autoridades de las instituciones de defensa y protección del Estado. Me refiero a la Contraloría General, que durante más de 10 años ha estado con autoridades interinas, incluso la Defensoría del Pueblo, que hoy sabemos que está asumiendo la función una persona de manera interina, que ya ha excedido también el tiempo de su mandato. Entonces, ahí ve la necesidad de convocar a unas nuevas elecciones para que precisamente esta crisis institucional se resuelva en el marco de la institucionalidad. Y ahí nos viene un problema de fondo que hoy en día tiene una doble finalidad, y yo creo que Vin nos puede explicar con mayor precisión, y es la distribución de escaños. Hay mucha información, sobre todo en redes sociales, sobre la valoración del voto para la distribución de escaños. De ahí que es importante mencionar que todo modo de escrutinio o de distribución de escaños influye sobre los resultados de una elección. ¿Cuál es el mejor? Es un debate que se debe trasladar a un ámbito democrático, dentro de los parámetros precisamente de la institucionalidad. De ahí que este debate, a criterio mío, debe ser trasladado a la Asamblea Legislativa cuando tenga precisamente una legitimidad de origen, porque hoy sabemos lo cuestionado que están los asambleístas, y no en estos momentos donde estamos en este régimen transitorio y excepcional. Entonces, conforme hemos visto este marco normativo, la distribución de escaños para estas nuevas elecciones del 2020 están determinadas ya por la gestión del 2016, es decir, la Ley del Régimen Electoral y la Ley 421 de 7 de noviembre del 2003. Entonces, no sé si, Wayne, nos puedes dar algún comentario respecto a esta discusión que se ha creado en el marco de la distribución de escaños. Claro, lo que tenemos que tomar en cuenta es un apunte que vos bien decías, Sebastián, es que este gobierno transitorio no puede, digamos, atribuirse ciertas funciones que le exceden. Por ejemplo, bien llamabas, bien decías como ejemplo, reducir ministerios o hacer ese tipo de modificaciones. Yo entiendo que hay, por ejemplo, una crisis sanitaria en Bolivia y que por tanto se requieren ciertas medidas. Pero digamos que este tipo de acciones, digamos, tomadas por un gobierno transitorio, como si fuera un gobierno elegido, porque tenemos que partir de ahí, de que la gente que está en el gobierno ahora mismo ha ganado, o perdón, ni siquiera ha ganado, pero ha llegado a un 4% en las últimas elecciones. Ese solo dato ya nos dice que no hay, que este gobierno no tiene la legitimidad que se atribuye generalmente, ¿no? Hablando así en términos, digamos, un poco más lineales y más superficiales que, por ejemplo, un análisis constitucional, como bien daba a entender Sebastián. En ese orden de cosas, ha surgido un discurso no muy reciente, de hecho ha surgido el mismo 23 de octubre, cuando algunos académicos bolivianos, sobre todo en el área que me compete en la ciencia política, llaman la atención sobre una supuesta sobrerepresentación del voto indígena en relación, en todo caso, del voto rural, no tanto el indígena,
sobre el voto urbano, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, hay circunscripciones en las que se elige con 300 personas a un diputado, mientras que hay otras circunscripciones en las que, por ejemplo, con 300.000 personas se elige a otro. El que argumentaba esto era un politólogo paceño de nombre Carlos Cordero, y siempre ponía el ejemplo como con un argumento moralista, en el sentido de que cómo es posible que ustedes, que son clase media o que viven en la ciudad y que son tantos, tengan que elegir a un solo diputado, mientras que en el campo, con tan pocos, eligen a otro también. Es un argumento moralista que en realidad no contempla muchas cosas que están en conflicto. En primer lugar, por ejemplo, cuando hablamos de el valor de un voto rural versus un voto urbano, en primer lugar ya es una falacia, ¿no? Porque no es que el voto, una persona que vota en el área rural vale 3 veces más que una persona que vota en el área urbana, sino que el problema está en la conversión de los escaños o de los votos hacia escaños, ¿no? Pero ese no es el único problema y de hecho no es el problema principal. El problema principal yace en otro lado, ¿no? Que este discurso ha sido retomado hace unos meses con un fin muy político, muy de estrategia política, con el sentido de que se podría declarar o se buscaría declarar inconstitucional la ley 421 para así rediseñar las circunscripciones y no permitir, digamos, que las elecciones que ahora han sido programadas para el 6 de septiembre se lleven a cabo. Pero hay que explicar mejor de qué se trata todo esto. En primer lugar, la ley 421 es una ley que surge en el 2013 gracias al censo del 2012 y a sus resultados. De hecho, en toda la historia boliviana, cuando se trata de distribución de escaños, siempre se toma como base o como referencia a algún censo. Digamos que esto tiene un hito en la historia boliviana que tiene que ver con 1976, cuando en el censo de 1976 se arroja un dato, ¿no? De que hay 4.6 millones de personas que viven en Bolivia y que esto requiere que de los 89 diputados que teníamos en la Asamblea, en la Cámara de Diputados en ese entonces, eso debía ser incrementado a 130. Básicamente, el número que tenemos en la Asamblea ahora mismo responde a un censo de hace 40 años atrás, cuando Bolivia tenía 4.6 millones de habitantes. Lógicamente, desde el 2009 tenemos una nueva constitución. Y en esta nueva constitución, a pesar de que hay muchas personas que admiran a la nueva constitución, hay ciertas contradicciones. Sobre todo en el artículo 146 y en el artículo 147, cuando, por ejemplo, en el artículo 146, parágrafo quinto, habla sobre la distribución de escaños hacia algunos departamentos, o que el diseño de escaños, el diseño de circunscripciones obedecería a criterios como menor población, es decir, criterios demográficos, por un lado, y por otro lado, por menor desarrollo económico. Esto era muy ambiguo porque no nos decía qué se entiende por menor población, es decir, cuál es el límite para, por ejemplo, dar una circunscripción a un departamento X, si, por ejemplo, puede ser 50.000 habitantes, como también puede ser, ¿no?, 300 habitantes en otros departamentos, o 20.000, como en el caso de Pando, versus a 100.000, por ejemplo, aquí en el caso de Chuquisaca. Y por desarrollo económico no se decía en la Constitución ni en la Ley 026 de régimen electoral cuáles eran los indicadores que nos decían qué departamento tenía menor desarrollo económico que otro. Esa es una contradicción. También está, por ejemplo, la contradicción entre el artículo 146, justamente cuando dice que el órgano electoral es el que debe definir el número y distribución de escaños, mientras que la ley de régimen electoral más bien dice en el artículo 56, si no me equivoco, que los que definen el número de escaños es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Independientemente de cuál nos parezca el ideal, aquí ya encontramos entonces una contradicción entre un artículo de la Constitución Política del Estado y la ley de régimen electoral, la ley 026 en el artículo 56 o 58. No estoy seguro por ahora, pero la contradicción está por ahí. Ahora, también hay otra contradicción en el artículo 147 y el artículo 146 en el párrafo séptimo respecto a las circunscripciones indígenas, pero eso lo voy a dejar para unos minutos después, porque lo que quiero explicar aquí es la aparición de la ley 421. La ley 421 trata de subsanar justamente estas ambigüedades en el artículo 146 respecto a lo que se entiende por menor población,
pero también lo que se entiende a menor desarrollo económico, y brinda ciertos indicadores respecto al desarrollo humano en cada departamento. Pero lo problemático de la ley 421 radica en que a partir de los datos del censo del 2012, se restan 3 escaños a Chuquisaca por un lado, a Tarija por otro lado, o perdón, a Potosí por otro lado, y por último a Beni. Y esto obedecía a que a estos 3 departamentos tenían menor población de acuerdo al censo del 2012. Y claro, estos 3 escaños pasan a Santa Cruz, que obviamente, como todos nos imaginamos, es uno de los departamentos que más crece en una relación intercensal, ¿no? Es decir, en relación al censo del 2001, pero también en relación al censo del 93, si no me equivoco. Entonces, la ley 421, en vez de subsanar esta contradicción entre la ley 026 y la Constitución Política del Estado, atribuye de nuevo que es la Asamblea Legislativa la que tiene que definir o, digamos, discutir el número de escaños o el número de diputados por departamento. Entonces, no se subsana esta contradicción. Lo que está pasando hoy con algunas acciones de ciertas personas, como por ejemplo la senadora Carmen Eva González de Pando, es que quieren declarar esta ley 421 como inconstitucional, justamente por esta contradicción con la Constitución Política del Estado. Lo que no se ve es lo siguiente, que una vez que para estas, o sea, de lo que se trata en el fondo es que estos requieren de modificaciones constitucionales por las contradicciones ya expuestas, por un lado, pero por otro lado significaría que de ser así, que se aceptan, digamos, la demanda de la senadora, lo que tendríamos que hacer es esperar todavía unos 2 años para que el censo del 2021 o 2022 arroje ciertos datos y a partir de esos datos modificar recién el diseño de circunscripciones para ver quién es, ¿no? Si es que es el órgano electoral el que diseña o la Asamblea Legislativa Plurinacional. De lo que estamos hablando es que además de que es un gobierno transitorio que no le competen ciertas funciones porque se trata de un gobierno transitorio, con esta declaración de inconstitucionalidad de la ley 421, lo que se buscaría es retrasar todavía más, o en todo caso suspender todavía más, el mandato de la señora Yanine Áñez, es decir, por otros 5 años, o en todo caso hasta que se modifiquen o se hagan estas reformas. Obviamente no sabemos qué puede pasar en el medio, pero de lo que se trata es que es bien probable que si es que no es la señora Yanine Áñez, preguntémonos quién puede ser el que toma el poder en ese entonces. Entonces, como bien decía Sebastián, se trata de una crisis política que debe ser solucionada en el corto tiempo posible, porque de lo contrario podríamos entrar en una convulsión ante tantos vacíos que estamos encontrando. Pero el tema de la ley 421 de la distribución de escaños, que como ustedes ven en su pantalla, esta ya es la nueva disposición, ¿no? Que por ejemplo Chuquisaca de tener 6 ya tiene 5, o por ejemplo Potosí que de tener 8 ya ahora solo tiene 7, y de Beni que ya solo tiene 4. Esa es solo una parte de la discusión. La otra parte de la discusión viene con las circunscripciones indígenas, especiales indígenas. Hasta el momento, bueno, primero que hay una contradicción entre el artículo 146, parágrafo 7, y el artículo 147, parágrafo 3, respecto a la continuidad o no, o de cómo definir las circunscripciones especiales indígenas. Uno de los artículos dice que debe existir continuidad geográfica y otros artículos dice que más bien no. Esto ya es una contradicción, pero vamos a ir un poco más allá para ver cuál es el tema de las circunscripciones indígenas. En Bolivia existen hasta ahora 7 circunscripciones indígenas y es probable que el discurso respecto a la infrarrepresentación del voto urbano no contemple versus el voto rural, no contemple justamente las circunscripciones indígenas. Y esto es problemático porque en realidad si pediríamos que se aplique la Constitución como tal, respecto a lo que significan las circunscripciones indígenas, ya no hablaríamos solamente sobre 7 circunscripciones indígenas, sino probablemente sobre 24 circunscripciones indígenas, si es que obedecemos a los estudios del censo, pero de nuevo hay que esperar al censo del 2021, y si tan solo tomaríamos la referencia del artículo 5 de la Constitución Política del Estado, digamos que existen 36 naciones indígenas originarias, campesinas, aunque el artículo 5 solo habla sobre idiomas, estaríamos hablando de 36 circunscripciones indígenas, ¿no? Es una referencia nada más, obviamente hay otros criterios de por medio, pero lo que se trata es lo siguiente, que tomemos en cuenta que cada circunscripción indígena resta, si digamos,
resta una diputación plurinominal en un departamento determinado. Si, por ejemplo, en Cochabamba se encuentra un nuevo pueblo indígena, mejor en Chuquisaca se encuentra un nuevo pueblo indígena, como el pueblo guaraní, que está aquí al sur de Chuquisaca, y se le reconoce como tal, es probable que el pueblo guaraní de Chuquisaca adquiera un escaño en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que nosotros como circunscripción, digamos, grande, como Chuquisaca, tengamos solamente 4 diputados plurinominales en vez de los 5. Es decir, de circunscripción indígena resta una diputación plurinominal. Eso es problemático si lo aplicamos a otros departamentos, como por ejemplo Beni, como por ejemplo La Paz, porque en esos casos significaría restar 6 diputaciones a cada departamento plurinominales y se complicaría muchísimo el tema de representación en la asamblea como tal. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en el fondo? Que este tipo de discusiones sobre la infrarrepresentación del voto urbano frente a lo rural es una falacia en primer lugar, pero por otro lado estaría buscando postergar el mandato de la señora Yanine Áñez con la excusa de que no se puede, digamos, ir a elecciones con este diseño de circunscripciones. Y por otro lado, por último, no estaría contemplando la importancia de los censos. En todo caso, y lamentablemente hay que decirlo también, de lo que se trata es que hay que repensar el número de diputados en la Cámara en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es probable, hay algunas personas que dicen que debería obedecer a 180. Todavía yo no estoy muy seguro de eso. Lo que sí creo que hay que hacer es obedecer a los criterios de menor desarrollo económico y menor población en departamentos que están fuera del eje del país, porque creo que esa es la única forma de evitar una desigualdad en los escaños entre centro y periferia. De lo que se trata básicamente es que estas disposiciones no estarían solamente apuntando a una estrategia de prorrogar el mandato de Yanine Áñez, sino también de legitimar inconscientemente la sobrerepresentación del centro de los departamentos más grandes de Bolivia frente a otros departamentos más pequeños, como por ejemplo los que están fuera de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, creo que lamentablemente hay que esperar a los resultados del censo del próximo año o quizás en 2 años y a partir de ahí empezar a pensar qué hacer con la Asamblea Legislativa Plurinacional. En resumidas cuentas, tal como decía Sebastián, esta es una discusión que no le atañe, que no le concierne a la actual presidenta, como tampoco a los actuales representantes políticos que tenemos, por la simple y sencilla razón de que no han sido elegidos, perdón, solamente la presidenta, los otros sí, pero por la simple y llana razón de que no han sido elegidos y que por tanto no se les atribuye este tipo de funciones. Sí, o sea, no solo es a Yanine Áñez como presidenta que no ha sido elegida, es decir, los asambleístas plurinacionales también se ven con esto, que su mandato terminaba en enero, es decir, también están cuestionando su legitimidad de ejercicio, porque como hemos visto, la declaración constitucional es clara al señalar que es transitorio hasta la posesión de los nuevos mandatos. Y el problema de la prorrogación indefinida, ya sea con una discusión de escaños en la Cámara de Diputados, también afecta a los niveles subnacionales. Es decir, también se está prorrogando a los alcaldes, a los concejales, a los gobernadores, a los asambleístas departamentales. Entonces estamos en una especie de que los niveles subnacionales, las entidades territoriales autónomas, también intentan esta idea de prorrogarse en el poder más allá del mandato constitucional que ejercen, ¿no? Y es importante señalar que, por ejemplo, nosotros en octubre y ahora en septiembre vamos a ir a votar por un presidente y un vicepresidente, por 36 senadores que están establecidos por la Constitución. Son 4 senadores por departamento y estamos hablando que es un sistema, en este caso, proporcional. Que ahí ya también los departamentos tienen una representación, es decir, ya en la Cámara de Senadores se les da una representación proporcional independientemente de la densidad o de un criterio de índice de desarrollo económico. También tenemos 130 diputados que
los eligen 3 circunscripciones, plurinominales, uninominales y los especiales. Los plurinominales, por ejemplo, también es una lógica de un sistema proporcional. En cambio, los uninominales ya son un sistema mayoritario, ¿no? Lo importante es aquí, estos sistemas, ya sea mayoritario, proporcional o mixto, difieren completamente al discurso que algunos sectores o algunas candidaturas están manejando sobre la valoración del voto rural. Por ejemplo, eso es un sistema que ya está en desuso en el ámbito incluso internacional, donde se hablaba del sufragio individual o social. Por ejemplo, hay algunas experiencias de sufragio social, por ejemplo, en las universidades públicas, donde el valor del voto del docente vale más, ¿no? Entonces, esto es completamente distinto y es una discusión que, como bien se señaló, no corresponde en este momento y más que todo responde a un objetivo político, ¿no? Sí, exacto. Bien, en este marco surge la pandemia. Y con la pandemia también las medidas excepcionales. Se regula la jornada laboral, se regula la movilidad de transporte privado, público, aéreo, se cierran fronteras y posteriormente a través de un decreto se dispone el confinamiento de la población. Estas medidas excepcionales están destinadas a contener y combatir la propagación del virus que causa el COVID-19. Frente a esta situación, el órgano electoral, como un órgano independiente, empieza a sostener reuniones con los candidatos inscritos y que están en la carrera electoral, donde llegan a ciertas bases. La primera, evidentemente, es la suspensión del calendario electoral. Obviamente, estas medidas excepcionales de restricciones implicaban que ya no se puede desarrollar con normalidad el calendario electoral. Asimismo, en esta instancia, el Tribunal Supremo Electoral, a la cabeza de Salvador Romero, nos dice, propone un rango de fechas para una nueva jornada de votación entre el 28 de junio al 27 de septiembre. Así también una ampliación presupuestal y la preclusión de actividades electorales. Esta parte de la preclusión es importante porque la ley del órgano electoral en el artículo 2, inciso K, establece la preclusión como los procesos electorales no se revisarán ni se repetirán en el marco de que una vez concluida una fase, esta ya no se puede retrotraer. Y aquí es importante señalar porque implicaba que la preclusión significaba que ya no se va a poder inscribir nuevas candidaturas. Y a un principio también se habló de que no se podría, en este caso, abrir el padrón electoral a los nuevos electores que en septiembre vayan a cumplir los 18 años para ejercer su derecho a voto, ¿no? Esto ya se ha corregido, como vamos a ver hoy en día, donde el Tribunal Electoral ha dicho, bueno, podemos manejar la preclusión bajo principios constitucionales y lo vamos a regular para que sí, evidentemente, se puedan inscribir al padrón las personas que vayan a cumplir 18 años y ejerzan su voto. Y ahí surge otro discurso de que, bien, se está garantizando su derecho a voto, pero el derecho a ser elegidos, entonces, como puedes ver, son trabas que se van poniendo para que no se realicen. Lo cierto es que estas reuniones virtuales que fueron presididas por el Tribunal Supremo Electoral, derivaron en la elaboración de una nueva ley. Se pasó el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Asamblea, el 2 de mayo del 2020, va a recoger todos estos acuerdos y va a sancionar la Ley de Postergaciones de Elecciones Generales, donde se ratifica todo lo que los candidatos ya habían acordado, pero establece que la votación debía realizarse dentro de los 90 días computables de la última fecha de la elección, es decir, del 3 de mayo. Lo que quiere decir que, de acuerdo a esta ley 1297, que es primero vetada por Yanine Áñez y luego es promulgada por la señora Eva Copa, se establece que las elecciones tendrían que ser realizadas hasta el primer domingo de mayo, lo que significa, perdón, el primer domingo de agosto. Entonces, ante esa circunstancia, se suscitaron dos acciones inconstitucionales directas por los
asambleístas, en ese entonces era el señor Ortiz, que cuestionaban, por un lado, la forma, es decir, al haber sido vetada la ley por el Ejecutivo Áñez, esta no podía ser promulgada por la señora presidenta del Senado, Eva Copa, porque a criterio de estos asambleístas, Eva Copa no es la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino es la presidenta únicamente del Senado. Eso es una observación que se hace de forma, ¿no? Y de fondo se cuestiona la fecha, estableciendo que precisamente esta fecha que tenía como máximo el primer domingo de agosto implicaba atentar contra la salud y sería contraria a estas medidas excepcionales dispuestas para combatir el virus que causa el COVID-19. Entonces, esas dos fueron las cuestionantes, ¿no? Respecto a la primera, a la de forma, es necesario mostrar que la misma Declaración Constitucional del año 2001, que avaló la sucesión de Áñez como presidenta, también establece de forma expresa que si bien la vicepresidencia del Ejecutivo se mantiene acéfala, la presidenta o el presidente del Senado va a cumplir las funciones de presidenta o presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, que se cuestione la condición de la señora Eva Copa para promulgar una ley después del veto de Yanine es contradictorio al mismo mandato que tiene Yanine, ¿no? Porque estás cuestionando, entonces, cómo ha subido ella. Yo creo que por ese lado carecería de relevancia constitucional este criterio o esta observación de forma. Además, es importante señalar cómo la señora Eva Copa incluso ya promulgó otras leyes. Por ejemplo, esta ley que regula la venta de tabaco. En ese sentido, incluso la Organización Mundial la Organización de Naciones Unidas reconoce esa condición y le reconoce el mérito de promulgar esta ley porque precisamente tiene la condición de presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional en funciones, ¿no? Y bien, ni si en ese entonces, cuando se promulga esta ley, no la observan ni el Ejecutivo ni las actuales autoridades, ¿no? Pasa desapercibido. Con relación al fondo, eso es un poco más complicado porque aquí nos están planteando precisamente un enfoque de que o hay elecciones o se respeta el derecho a la salud, en este caso directamente vinculado a la vida. Y esto es una un falso enfoque de colisión de derechos, porque si nosotros recordamos, al asumir un modelo de Estado constitucional de derecho, entendemos que no se pueden contraponer los derechos y en caso de que pase esta colisión, es necesario realizar formas de ponderación para que la restricción de uno no necesariamente implica su invalidez. Es decir, ¿es posible llevar elecciones en el marco de precautelar el derecho a la salud y a la vida y también garantizar el derecho al voto? Por supuesto que sí. De ahí que vamos a ver que ese es el desafío y el rol que tiene que asumir el Tribunal Supremo Electoral, ya que al ponderar estas dos circunstancias aparentemente contradictorias, que es por un lado la vida y por otro lado el voto, tiene que llegar a soluciones incluso creativas, es decir, tomar otras medidas para garantizar el voto. Ahí empieza, por ejemplo, el distanciamiento físico de la fila de los electores o la ubicación o ampliación de las mesas de sufragio. Establecer nuevos horarios de votación de una jornada, diferenciar la jornada para que personas con mayor riesgo de salud puedan votar en otro horario. Tal vez ampliar la jornada electoral a otros días. Establecer protocolos para garantizar el sufragio. Brindar equipos y insumos de bioseguridad a los jurados o a los notarios electorales. O sea, hay una serie de recomendaciones que el Tribunal Supremo Electoral las puede hacer suyas, que vienen desde organismos internacionales, entre ellos la Organización de Naciones Unidas o el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, donde precisamente dice que esta pandemia puede justificar la realización de elecciones si se toman las medidas adecuadas. El punto es que el Tribunal Supremo Electoral, en reunión con los candidatos,
hizo un trabajo de consensos y se llegó a una fecha de votación, que es el 6 de septiembre. Entonces, aquí ya hay una contradicción frente a lo que se llegó como acuerdos en el seno del Tribunal Supremo Electoral con lo que establecía la ley promulgada por la señora Eva Copa, es decir, hay un mes de diferencia. Estos son los nuevos elementos que ahora se está discutiendo en la Asamblea para modificar esta ley y en el marco de la institucionalidad se adecúen estos nuevos plazos a la nueva realidad. Y aquí viene lo que ya habíamos adelantado, que es la inclusión del padrón electoral. El presidente del Tribunal Supremo Electoral ha mencionado que se va a abrir el padrón electoral a los nuevos votantes para que los que cumplan 18 años hasta septiembre puedan inscribirse. Respecto a estas consideraciones del voto obligatorio y las obligaciones del Tribunal Supremo Electoral, es esas medidas que más o menos van recomendando las organizaciones internacionales a efectos de garantizar la salud de la población. Lo cierto y lo que quisiera remarcar es que no existe una colisión de derechos entre la salud y la vida y el derecho al sufragio, sino que un Estado constitucional de derecho, un derecho no puede prevalecer sobre otro. Es decir, hay que implementar medidas destinadas a que ambas cuestiones sean precauteladas, ¿no? Y ese es el nuevo paradigma que vivimos con esta Constitución que hemos aprobado ya en 2009, pero que aún a veces nos cuesta incluso aceptar, ¿no? Por parte de las autoridades. Y bueno, y luego comentar, ¿no? ¿Cuál es la función del Tribunal Supremo Electoral en el proceso penal? En este marco de tensiones interorgánicas, se ha visto que el Procurador General del Estado ha reclamado al presidente del Tribunal Supremo Electoral por qué no se querella contra los autores del presunto fraude electoral de octubre de 2019. Y lo ha sacado de manera pública, interpelándolo a cumplir sus obligaciones, mencionando que es en virtud a que la ley 004, la Marcelo Quiroga Santa Cruz, obliga a las entidades del Estado que se constituyan en querellantes. Esto de constituirse querellantes es que asuman el rol de directos afectados, ¿no? Entonces ahí hay que también precisar algunas cuestiones y diferenciar la realidad jurídica del discurso político que a mi parecer el procurador está incurriendo. Por ejemplo, considero que cuando exista la obligación legal de constituirse en querellante víctima dentro del proceso penal, se refiere a delitos de corrupción. En este caso, entiendo que los delitos que se están investigando y persiguiendo son delitos marcados contra delitos de carácter electoral. Entonces, no hay una obligación expresa, sino pareciera ser una facultad potestativa de del Tribunal Electoral si se querella o no, dependiendo cuál es su intención. De hecho, algunos tribunales departamentales electorales ya se han constituido en querellante porque ellos consideran que sí son víctimas y tienen una directa afectación, lo cual no es una obligación, sino es una condición facultativa. Más aún, existen las instituciones encargadas para la persecución penal. Estamos hablando del Ministerio Público, que al ser un delito de carácter público, tiene la obligación de perseguirlos independientemente de la participación del Tribunal Supremo Electoral. Lo cierto es que la máxima autoridad electoral en el país tiene, además de esos principios que ya hemos visto, que es la independencia y la legalidad, otro de los principios que es la imparcialidad. Entonces, al constituirse como querellante, va directamente a atribuir la comisión del delito a un sector representado por el movimiento al socialismo, y creo que eso es lo que quiere evitar en este escenario del Tribunal Supremo Electoral, es decir, mostrar atisbos de parcialidad hacia una u otro contendiente político, ¿no? No sé si Win nos puede dar alguna apreciación al respecto. Claro, o sea, me gusta el enfoque que le das, porque de hecho es un enfoque bastante jurídico constitucional,
y tratas de diferenciarlo del discurso político. Y ahí me gustaría dar algunos matices sobre el discurso político, es decir, cómo hay ciertos desplazamientos discursivos en el gobierno de Yanine Áñez que tienen casi siempre el mismo fin. No tanto, digamos, atacar al movimiento al socialismo, sino más que todo polarizar el país o polarizar, digamos, las elecciones para que la señora Yanine Áñez y su partido, es decir, juntos, ganen algún rédito. En todo caso, concentren el voto anti-más. Lo que hemos visto, en primer lugar, lo que hemos visto como tendencia, lo que hemos visto primero como tendencia en elecciones es que, por ejemplo, el año pasado surgió un discurso igual un poco ambiguo respecto a la división del voto en la oposición al MAS. Lo que hemos visto en octubre, más bien, a pesar de Chi Yong-chun, que partía el voto a Carlos Mesa y Óscar Ortiz, respectivamente, lo que veíamos al final, en las últimas 2 semanas antes del 20 de octubre del 2019, fue que el voto se fue concentrando a favor de Carlos Mesa. Digamos que este tipo de condiciones políticas generan generalmente una concentración del voto en una opción, ¿no? Tiene que ver con el tema de la polarización. Esta condición o estas condiciones de voto, que además podríamos decir es un voto sumamente volátil porque no sabemos al final para quién va el voto anti-más, independientemente de nuestros criterios, nuestras preferencias políticas, ha sido también leído por Yanine Áñez y de hecho ha sido la estrategia política que la ha marcado en los últimos 6 meses, o en todo caso en sus meses de gobierno. Hay un desplazamiento discursivo primero entre economía versus salud, en el sentido de que cuando hablábamos de entrar en una probable cuarentena, había mucha gente del MAS que decía, bueno, ¿saben qué? Yo tengo que trabajar y ¿qué hacemos con la gente que vive de día al día? Una forma de neutralizar, digamos, este tipo de argumentos era decir, bueno, ¿sabes? En realidad lo que más debería importar es la vida y la economía es algo que se recupera. Básicamente lo que se decía es, la vida no se recupera, la economía sí, ¿no? Ese era un argumento para neutralizar, digamos, todo tipo de oposición y de hecho le ha servido muy bien, por ejemplo, al señor Murillo, aunque obviamente inconscientemente, para neutralizar otro tipo de oposiciones, como por ejemplo Comunidad Ciudadana o por ejemplo Luis Fernando Camacho, que también era en ese entonces no tan opositor al gobierno, pero sí ya un poquito más agresivo un poquito agresivo, no tanto como ahora, ¿no? Ese desplazamiento discursivo se manifiesta luego en el desplazamiento que bien indicabas respecto a elecciones versus vida, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que vayamos a elecciones si es que no tenemos en cuenta los conflictos, o perdón, las implicancias del coronavirus en el país? Y además tomando en cuenta que estamos a casi 90 días de la cuarentena, o quizás 70, no estoy muy seguro del número, pero lo que estamos seguros es que muy poco se ha hecho desde el nivel central para, por ejemplo, equipar a las entidades o a los gobiernos autónomos, ¿no? Ya sean gobernaciones o municipios. Este desplazamiento discursivo nos sirve para lo siguiente. La polarización en la que estamos viviendo no es ya una polarización entre izquierda y derecha, izquierda que representaría el MAS y derecha que representaría Yanine Áñez, sino es una polarización entre valores morales, ¿no? Es decir, Yanine Áñez no es un partido juntos. El New York Times ha sacado hace 2 días un artículo en el que decía que Yanine Áñez y su partido representaban a la extrema derecha. Eso no es cierto. En realidad, si uno revisa más o menos los argumentos discursivos de Yanine Áñez, se encuentra con una nueva tipificación dentro de la ciencia política para este tipo de partidos, que no son la extrema derecha, sino una derecha radical, ¿no? Es decir, pero vamos a ver que tampoco una derecha radical al estilo europeo, sino cuando hablamos sobre derecha, cuando hablamos de la tipificación entre izquierda y derecha, vamos a ver que en la izquierda generalmente se habla de algo mucho más igualitarista, con las distancias que tenemos que tener respecto a la izquierda, y cuando se habla de derecha se habla sobre valores mucho más cercanos a la tradición y, por ejemplo, a la libertad económica. En el caso de las extremas derechas y de las derechas radicales, esto ha surgido como escuela hace unos 10 o 15 años en Europa, sobre todo, respecto a cómo tipificar a los partidos que iban surgiendo con discursos nacionalistas, en todo caso anti-inmigrantes. De lo que se trata es que hay una tipificación obviamente errónea al partido de Yanine Áñez, diciéndole que es un partido fascista por un lado, pero también de extrema derecha. En primer lugar,
lo que hay que tomar en cuenta de Yanine Áñez es que aunque se resiste a participar en elecciones, finalmente va a participar, finalmente cree, digamos, en el juego democrático y cree que a través de ganar elecciones puede prolongarse en el poder. Es una de las opciones que ella maneja. No sabemos si es que quiere prolongarse efectivamente en el poder sin elecciones, eso lo desconocemos, pero sí sabemos que tiene un partido y que se ha presentado a elecciones. Esta ya es una tipificación totalmente distinta de lo que puede significar una derecha extrema, porque la extrema derecha, aunque puede participar en elecciones, es partidaria de la violencia y de mantenerse en el poder a través de la violencia. Aquí uno podrá decir, bueno, pero es que se está persiguiendo a los indígenas o a los indígenas masistas o a los masistas en Bolivia, por tanto es un partido de extrema derecha, o en todo caso un partido, digamos, de derecha radical. Es verdad, lo que caracteriza a los partidos de derecha radical es un apego muy severo a la ley y al orden, pero además al nativismo, es decir, que, por ejemplo, los bolivianos, o en todo caso los bolivianos con ciertos rasgos que son distintos a otros bolivianos, deben ser los que deben gobernar el país y deben prevalecer a través de sus valores en el poder. Ese no es un rasgo que encontramos en Yanine Áñez, sino más bien una cosa muy, digamos, ambigua y vaga, ¿no? En ese sentido, sí podríamos establecer que Yanine Áñez tiene un discurso de derecha, pero es un discurso de derecha que es muy ambiguo en el sentido que no da muchos elementos ideológicos a analizar, es casi un partido improvisado. ¿A qué quiero llegar con todo lo que estoy diciendo? A que la acción, o digamos, la única estructura ideológica que tiene Yanine Áñez y su partido juntos son los argumentos, básicamente argumentos morales, en el que, por ejemplo, la vida es una de ellas, en que ellos son además pacifistas, en el que, por ejemplo, los otros son terroristas, o que además los otros buscarían afectar la soberanía nacional, como en el caso de los bolivianos que estaban en la frontera con Chile, que además alguien en el gobierno dijo que eran masistas, ¿no? De lo que se trata es que si es que vamos a elecciones, Yanine Áñez ha dicho que va a aceptar, vamos a ver más argumentos de tipo moral, no tanto de religiosos, para atacar incluso al Tribunal Supremo Electoral. Lo que se está buscando es presionar a Salvador Romero y al Tribunal Supremo Electoral a cuestionar su imparcialidad, pero además su institucionalidad. Como yo decía al principio, de lo que se trata también todo este juego democrático, toda esta coyuntura política en la que vivimos, es el rol de la institucionalidad para preservar un orden democrático o un Estado de Derecho. Lo que estamos viendo en esos constantes embates que bien describía Sebastián es un cuestionamiento constante a la autoridad del Tribunal Supremo Electoral, pero además dudando de su capacidad y de su neutralidad. Si no es ajeno a nosotros, como en los últimos días a Salvador Romero o al Tribunal Supremo Electoral se le ha buscado una supuesta relación de amistad con Evo Morales en Argentina. Desconocemos si eso es verdad. Lo que sí sabemos es que justamente el Tribunal Supremo Electoral, en acuerdo con todos los actores, han decidido que las elecciones sean el 6 de septiembre y luego ha llegado a la ley a la Asamblea Plurinacional. Entonces, lo que quiero decir es que el Tribunal Supremo Electoral está en medio de una coyuntura de crisis política en la que hay una fuerte deslegitimidad a los partidos políticos, en la que además los partidos políticos no hablan todos los códigos de todos los habitantes en Bolivia, en una crisis política que además está reflejada en la polarización entre el MAS y todo el sector anti-MAS, que no se sabe si es Yanine Áñez o Carlos Mesa, pero además una coyuntura en la que en la que se busca constantemente presionar o intervenir la independencia de un órgano estatal. Sabemos muy bien, lo tenemos claro, que el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral nacional, parece ser independiente hasta ahora, el Tribunal Supremo Electoral al menos, pero sabemos también que las constantes arremetidas contra Salvador Romero reflejarían esta disposición autoritaria de buscar intervenir o en todo caso influir en un órgano que debería ser neutral. Al respecto del anuncio que hace Salvador Romero sobre la fecha de elecciones para el 6 de septiembre, la comunidad internacional se ha manifestado favorablemente y ha manifestado su intención de proveer todos los elementos técnicos y también su participación como veedores en estas nuevas elecciones.
lo que marca ya un camino claro para resolver esta crisis, que va a ser las elecciones dentro del marco de la institucionalidad, dentro del marco de la Constitución y las leyes, que es la forma en que se está encaminando, ¿no? Hoy en día está en tratamiento esta modificación a la ley 1297 para que se amplíe el plazo hasta septiembre y con eso ya estaría encaminada la fecha de las elecciones. Es importante señalar que la señora presidenta ha indicado que no va a ejercer su derecho a veto contra esta nueva ley que saque la Asamblea, lo que da por cerrada la fecha inicialmente establecida. Bien, además es importante mencionar cuál es el rol o cuál es el escenario regional de los procesos electorales pendientes. Nos gustaría, por ejemplo, hablar de Chile, que como bien sabemos, en octubre, noviembre del año pasado también ha sufrido varias manifestaciones muy intensas que reclamaban un trato más igualitario o unas situaciones más igualitarias que ha desencadenado, por ejemplo, la evasión del pago del servicio público, del metro, ¿no? Y ha crecido tanto la escalada de protestas que el presidente chileno decidió convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Entonces, este proceso constituyente que tiene que vivir en Chile estaba programado para votar qué tipo de asamblea se quiere en abril del 2020. Es decir, ya debió haber realizado, pero en emergencia de la pandemia también se ha visto postergado. Estamos hablando que Chile tiene un 14.070.000 electores que están llamados a las urnas y en base a la pandemia ha habido acuerdos para que se realice ahora el 25 de octubre del 2020, ¿no? Entonces, Chile también está en esta lógica de continuar con los procesos electorales pendientes a través de aplicación de medidas que garantice tanto la salud de la población como el derecho al voto y continuar con las reformas. Lo mismo ocurre con Uruguay. Uruguay, que tiene 2.600.000 electores aproximadamente, tenía elecciones subnacionales para mayo del 2020, que también se han visto postergadas por la pandemia y ahora va a tener nuevas elecciones el 27 de septiembre de este año. Paraguay, que también es de la región y que también por emergencia de la pandemia ha tenido que postergar sus elecciones subnacionales, ha alargado estas para el año siguiente en vista de que no son esenciales como en el caso boliviano, que estamos arrastrando este proceso electoral ya bastante tiempo, ¿no? Pero lo importante es que los procesos electorales se mantienen y tienen fecha establecida. Y eso es para mostrar a la región y a las personas que no existe una colisión de derechos. El derecho a votar, elecciones, no va a vulnerar el derecho a la salud, sino tenemos que dar soluciones creativas, ¿no? No sé si tienes algún comentario respecto a este escenario electoral, Win. Con eso creo que hemos abarcado los temas que nos hemos propuesto. Me gustaría llamar la atención sobre el escenario electoral en Chile. Sabemos que se trata de elecciones municipales, ¿no? Donde hay, por ejemplo, 346, si no me equivoco, regiones donde se van a llevar a cabo, o municipios donde se van a llevar a cabo elecciones. Lo que llama la atención en Chile es lo siguiente, y creo que esto no ha sido muy pensado aquí en Bolivia, es el tema del voto voluntario, pero además la inscripción automática, ¿no? Es decir, no había necesidad de ir a inscribirse para votar, pero además el voto no es obligatorio como el caso boliviano. Yo sé que esto merece otro tipo de análisis, sobre todo constitucionales, pero quiero llamar la atención sobre el tema, digamos, del voto obligatorio en Bolivia, ¿no? Es decir, sé que voy a tal vez contradecirme con la dicotomía voto versus, o perdón, elecciones versus salud, pero es probable que las elecciones debían haber sido tomadas en cuenta respecto, por ejemplo, otro tipo de disposiciones. El voto voluntario es una de ellas. Sé que es una discusión más amplia, pero en todo caso creo que lo que nos está demostrando Chile, Uruguay, y más Chile y Uruguay que Paraguay, es que sí se pueden llevar elecciones. Claro. Bueno, también encontraríamos esas dificultades porque
el voto obligatorio está dispuesto por la Constitución y la ley, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer una reforma constitucional para aprobar eso. No, Y exacto. es posible que una reforma venga muy pronto, porque estamos viendo que, por ejemplo, lo que mencionabas al principio de que el sistema presidencial ya está en crisis en Bolivia, es evidente. Tenemos un poder, un órgano ejecutivo demasiado, con muchas facultades, que tiende a someter a los otros órganos, ¿no? Entonces, creo que es escenarios a un futuro hablar de otras formas de presidencialismo o de un parlamentarismo, y que es momento de hablarlo, porque esos son los debates y las reformas de fondo que en realidad debíamos discutir, ¿no? Pero siempre autoridades electas democráticamente y que gocen de legitimidad para abordar esos debates. Pues Sí, creo que es todo, Win, y no sé si hay preguntas o alguna cuestión, nos gustaría responderlas. Muchísimas gracias a los dos. Edwin, no sé si tienes algo más que decirnos. No, solo iba a decir que sí, ¿no? Que en realidad lo que hay que revisar, evitar la concentración de poder en la figura del demostrado, por ejemplo, Evo Morales, no solo Evo Morales, ¿no? Sino también, por ejemplo, de hecho, casi todos los partidos que entran al poder. ¿Y por qué? Porque generalmente, o sea, con el MAS se ha complicado esto mucho más por el hecho de que tenían una mayoría en la Asamblea, es decir, que a nombre de un proyecto político se podía intervenir ciertos órganos del Estado y así darse más legitimidad como presidente o como órgano ejecutivo. Creo que esta medida de rediseño de circunscripciones, que también es algo que hemos tocado, debería evitar justamente esto. Es decir, si se trata de dotar más de mayor representación al urbano frente a lo rural, tomando en cuenta además que hay una migración, bueno, una relación en migración de 75 a 25 entre ciudades y el área rural en Bolivia, es probable que lo que se busque es que esta concentración de poder todavía sea más favorecida gracias a una sobrerepresentación urbana, esta vez frente a lo rural. Creo que, como bien decía Sebastián, lo que hay que buscar es esa modificación o pensar, digamos, en modificaciones constitucionales que vayan justamente a paliar ese tipo de concentración de poder en el Ejecutivo. Tal vez hablar de un ejecutivo que tenga doble función, es decir, un jefe de Estado y un jefe de gobierno, ¿no? Entonces, Claro. es muy interesante esas nuevas propuestas. Que Claro. de eso deberíamos empezar a enfocarnos ya mirando un futuro, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Totalmente de acuerdo. Estamos conscientes de que el mundo está cambiando y bueno, nosotros también pues debemos adaptarnos a eso y por qué no plantearnos nuevas versiones. Y como decían anteriormente también, no se trata solamente de izquierda, de derecha, creo que principalmente nosotros, nuevas generaciones, pues estamos dispuestos a hacer nuevas propuestas y a plantear también nuevas formas de gobierno y de reestructuración a nuestro país, ¿no? Miren, más que preguntas, tenemos algunos comentarios, puedo leerlos y depende de ustedes si les genera también comentarios al respecto. Alejandro Jiménez nos dice respecto al discurso que se hablaba de Yanine Áñez, nos dice es populista de derecha, de corte cristiana y tradicionalista. Mucho de liberal como tal no tiene más que sus contactos estratégicos. Mesa es más liberal en ese sentido, más ilustrado si se quiere. De hecho, no es populista, ¿no? No es populista por lo siguiente. Cuando hablamos de populismo, hablamos de básicamente identidad, es decir, cómo ciertos movimientos políticos socavan la identidad para fines políticos propios. Si aplicamos esta fórmula o lo que acabo de decir al MAS, vamos a encontrar que el MAS es un partido básicamente nacionalista que buscaba, digamos, reivindicar la dignidad del boliviano, la dignidad, digamos, popular, entre comillas, del boliviano, frente, por ejemplo, a ya sea los chilenos, ya sea, por ejemplo, a la oligarquía Camba, o en todo caso lo que se trataba era de, digamos, socavar ciertos aspectos de la identidad, pero además en un contexto en el que muchas demandas se articulaban en torno a un significante. Que en este caso puede ser el proyecto Proceso de Cambio o puede ser el movimiento socialismo. Eso no importa mucho, esto va variando a lo largo de los 14 años. En el caso de Yanine Áñez no podemos decir populista porque no hay, digamos, demandas sectoriales, es decir, no hay demandas sociales que se articulan y le dan lugar a ella como presidenta. No hay tampoco digamos, una constante
referencia a una identidad. Obviamente sabemos que ella habla mucho de los bolivianos y no sé qué más, pero no es, digamos, un exceso en su discurso, sino generalmente dentro de los límites, ¿no? En ese sentido, creo que Janine Áñez no es populista, creo que más bien es una derecha bastante improvisada, pero además con mucha, digamos, raigambre en las burguesías cruceñas, sobre todo. Entonces, que en ese sentido creo que no. Qué interesante hacer estas precisiones políticas, ¿no? Las redes sociales se llenan de mucha información falsa, de adjetivos y de precisiones que no necesariamente son correctas, ¿no? Y eso es muy importante. Te agradezco, Win. Tenemos otro comentario de Alejandro Bacaflor que dice, el TCE debió munirse de toda documentación científica epidemiológica para dar un veredicto con respecto a las elecciones generales. No debió consultar a políticos que poco o nada saben de salud. Asimismo, agrega, la diplomacia chilena es una de las mejores del mundo y es un chiste comparado con la política alta peruana que tiene Bolivia. Bueno. Bueno, aquí tenemos otro comentario, en realidad nos solicita Eduardo Ottenburg López, si podemos hablar sobre la no sanción al MAS por el fraude que se hizo y por el hecho de que sigue en campaña. Habíamos mencionado un poco el tema, pero no sé si podemos precisarlo nuevamente. A ver, lo que se tiene hasta ahora es que mediante una ley, la ley 266, que establece el régimen excepcional y transitorio, dispone la nulidad de las elecciones de octubre y de sus resultados. Hay un proceso investigativo que se está llevando por parte del Ministerio Público contra las autoridades las ex autoridades del Tribunal Supremo Electoral, y no existe ningún proceso que yo sepa que vaya a anular o cancelar la personería jurídica del MAS, y por eso está habilitado dentro de estas nuevas elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que entender esto desde una manera de transitoriedad, es decir, esta ley que nace en octubre del 2019 surge como un acuerdo político para resolver la crisis. Y entre ese acuerdo político era también permitir al MAS participar en las elecciones, ¿no? Yo creo que debe investigarse una investigación imparcial, transparente, para determinar quiénes han sido los presuntos del fraude electoral y determinar técnicamente, ¿no? Pero las circunstancias actuales nos exigen resolver la crisis política y resolverla dentro de la institucionalidad. En ese creo que hay que preponderar estas circunstancias antes de encontrar enemigos o buscar otras situaciones que pongan en peligro esta frágil institucionalidad que queremos abordar. Así es. Me parece que no se me escuchaba anteriormente, por lo que dicen los comentarios. Bien, me parece que ya está solucionado también. Lo que decía antes era que es muy importante hacer estas precisiones políticas debido a la cantidad de información que abordan en las redes, ¿no? Voy a pasar a leer otro comentario de Alejandro Bacaflor que nos dice, me gustaría saber el punto de vista del abogado constitucionalista sobre la recientemente aprobada ley en el Senado, la cual busca deslindar de sanciones penales a los que quieran convulsionar el país y le confiere poderes y atribuciones a la Asamblea Legislativa por encima del órgano ejecutivo. Sí, pero eso es en realidad un otro tema que se está tratando ahora paralelamente en el Senado, en la Asamblea Legislativa, regular los estados de excepción. Y bueno, esa es una tarea que tenía pendiente la Asamblea desde la promulgación de la Constitución. Y es en algún momento contigo, Mariana, que incluso hemos discutido cuáles son estas medidas excepcionales que se han tomado para combatir el COVID-19. Y hemos visto que han salido en medio de un decreto como emergencia sanitaria, siendo que el mecanismo constitucional, como en otros países de la región, ha sido el estado de excepción, o como también algunos lo llaman, el estado de sitio. Pero acá se ha hecho a través de un decreto y no ha tenido supervisión por parte de la Asamblea, como la Constitución dice.
Habría que revisar con más detalle cuál es el alcance y el proyecto de este nuevo proyecto de ley que se quiere sacar para regular los estados de excepción, pero eso es necesario. No se puede, en estos momentos de crisis, no se puede dar carta libre al Ejecutivo para que tome las medidas. Un Estado constitucional de derecho implica que esté sometido a la Constitución y que las acciones excepcionales por causas de emergencia sanitaria, convulsión social o demás, estén supervisadas por otro órgano del Estado, que es la Asamblea. Ahora, que la Asamblea tenga un marcado, una influencia del MAS por sus 2/3, es parte de esta crisis que estamos viviendo y que se debe recomponer la Asamblea. Por ejemplo, cuando hablábamos para preparar esta discusión con Win, hemos visto que, por ejemplo, esta ley, la ley de postergación de elecciones, surge tomando lo que el Tribunal Supremo Electoral proponía, pero respondiendo a un interés partidario, no un interés general. O sea, la Asamblea Legislativa ya no está representando el interés general de los bolivianos, sino, a mi criterio, está representando el interés de un partido político, del MAS. Es decir, va a haber elecciones y van a haber elecciones en 90 días. Y hoy en día están rectificando a la vista de estos nuevos acuerdos, ¿no? Entonces, es necesario que, en conclusión, es necesario que se regulen los actos de un estado de excepción y que sean controlados por la Asamblea. Y habría que revisar los puntos que maneja este nuevo proyecto para ver si evidentemente permite lo que el ministro de Gobierno ha denominado como una carta libre para la sedición o por la convulsión del país, ¿no? Así es. Miren, no tenemos más comentarios, sin embargo, me gustaría a mí concluir toda esta charla, primero agradeciéndoles a ustedes dos, tanto Sebastián como Wim, que han hecho un excelente análisis, cada uno desde su perspectiva, desde su estudio, desde su área de especialización, y me parece muy excelente todo el aporte que nos han dado. Para concluir, quisiera decir en nombre de la plataforma jurídica que lo que se busca más allá de la inclinación política es recuperar la institucionalización del país, es decir, volver a dar legitimidad y fuerza a las instituciones que están establecidas dentro de nuestra constitución política del Estado. Porque la falta de esto es lo que desestabiliza y convulsiona el país, y más ahora que atravesamos una pandemia, una crisis sanitaria muy fuerte y como consecuencia sabemos todos que se viene una crisis económica. Entonces, si bien es complicado el afrontar unas elecciones durante la pandemia, pues internacionalmente existen protocolos y medidas que se pueden aplicar y como decía Sebastián en su momento, pues el Tribunal Supremo Electoral tendrá que portarse muy creativo y adoptar todas estas medidas para llevar a cabo las elecciones, porque caso contrario, esto se va a convertir también en una forma de impedir el progreso, de impedir la mejor forma de enfrentar la crisis tanto sanitaria como económica, pues cuando vayamos a elecciones ya los bolivianos tendrán la posibilidad de elegir a los gobernantes que mejores políticas tengan para enfrentar esta crisis, ¿no? Tanto la sanitaria como la económica, pues así tendrán la legitimidad para tomar estas medidas y no pase lo que está pasando ahora, que tenemos muchos sectores descontentos o se condiciona todas las medidas que se están tomando, ¿no? Entonces, nosotros como plataforma jurídica, pues impulsamos el Estado de Derecho, impulsamos la democracia, el recuperar todas estas instituciones que tenemos, recuperar igual la legitimidad de la Asamblea Legislativa, no solamente de la Presidencia, y equilibrar estos poderes, ¿no? Que todos estos, tanto el órgano judicial, electoral, pues recuperen total facultades para llevar adelante nuestro país. Creo que esa sería la conclusión general. No sé si alguno de ustedes tiene algo más que decir para despedirnos. Agradecer, Mariana, el espacio y, bueno, mi posición como abogado, como constitucionalista, es que se debe resolver la crisis en el marco de la Constitución, de la ley y de la institucionalidad. Eso es lo que debemos apuntar porque es lo que nos va a garantizar que vivamos en forma armónica, que es lo único que se busca, ¿no? Gracias.
Gracias, Win, también un gusto compartir este espacio contigo. Igualmente, Sebastián. Bueno, sí, yo igual agradecerte, Mariana, y a tu plataforma por la invitación, igual a Sebastián por los criterios muy interesantes. Y bueno, sí, como politólogo, igual me gustaría llamar la atención sobre lo siguiente, ¿no? De que en una crisis política generalmente se busca hacer política fuera de los partidos, y creo que en este momento la institucionalización de los partidos, como la institucionalidad también, pasa justamente por o sea, la institucionalidad del país, creo, pasa por mayor responsabilidad de los partidos políticos. Creo que los partidos políticos deberían ahora mismo repensar su papel en la democracia boliviana, porque de otra forma vamos a encontrar movimientos extrapolíticos que en esta coyuntura, no en otra, pueden bien convulsionar el país o bien, digamos, crear un nuevo momento constitutivo. Entonces, hay que repensar el papel de los partidos políticos versus la sociedad y también el papel del Estado, que está incrementando su poder con los militares de la mano, versus la sociedad, que no parece a veces tan politizada como creemos. Así que gracias. Gracias nuevamente a ustedes, gracias a los que nos han acompañado el día de hoy en esta discusión, en esta charla, que nos parece muy importante hacerla para aclarar, ¿no?, ciertos asuntos que lamentablemente se tergiversan a través de la difusión de información en redes sociales. Finalmente, pues la plataforma jurídica queda abierta para aquellos profesionales que deseen pues difundir y dar mayor alcance a sus escritos, a sus análisis. El objetivo de esta plataforma pues es sumar las tradicionales prácticas del derecho a la transformación digital, pero no solamente eso, no se trata solamente de digitalizar las cosas en estos momentos, sino también de sumarnos a la economía del conocimiento. Esto quiere decir el compartir la información a través de las redes, a través del internet, que se puede utilizar realmente de una manera muy positiva si se sabe hacerlo. Ese es el objetivo de Status, pues difundir el conocimiento, conversar, dialogar y compartir para crecer pues como sociedad y como país, ¿no? Desde una perspectiva tanto jurídica, política y social, y sobre todo de protección a los derechos humanos, ¿no?, y a la democracia del país. Eso es todo. Nuevamente agradecerles a todos y hasta luego. Nos despedimos. Chao, chao.